Hola zaragocistas, emotivo homenaje a Zapater, el capitán, y fue realmente pues un ambiente espectacular el que vivimos y valga la redundancia, es una sinergia que debería el club de aprovechar y empezar la siguiente temporada a tope y aprovechar la fuerza del zaragocismo que se demostró y que se vivió ese día. Me gustaría destacar la deportividad del Tenerife, que se quedó al acto, que aplaudió y que son los valores que nos gusta ver en el fútbol. El, el Real Zaragoza yo creo que tiene una temporada que la siguiente debe de ser ya la del salto, la de competir con objetivos más ambiciosos y que esta primera temporada con la nueva propiedad que ha ido creando una estructura, hay un horizonte con un estadio nuevo también, a ver si es verdad, y ahí también pues creo una base más sólida. Creo que contamos con un gran entrenador como Fran Escribá, que mejora claramente a Garcedo, que ha conseguido hacer un equipo sólido y que en un momento delicado de la temporada, con las derrotas ante Málaga y Alavés, pues supo sacar el equipo adelante y conveniendo creo que la gran mayoría o toda la afición en las mismas limitaciones de la plantilla, pues ha sacado el equipo adelante y los números que tiene, su puntuación, pues estaría cercana al playoff, a pesar de las limitaciones y que especialmente las lesiones han cebado en el ataque, más el fiasco que ha sido Gueye, y yo creo que su labor ha sido buena. Y luego está Jordero, que también claramente mejora a, a Torrecilla, que este año que tiene algunas ataduras en algunos contratos, pues creo que debe de dejar su impronta en la plantilla. Creo que tiene una política que es bastante sensata, la de fichar jugadores con experiencia en la categoría. Creo que nos ha faltado un poco eso en algún momento y fundamentalmente en ataque nos ha faltado calidad, porque en defensa pues yo creo que la base es buena. Volviendo a Zapater, pues he sido crítico en ocasiones con él, así que empezaré por lo negativo. Le he achacado falta de liderazgo, pero he acabado viendo que su liderazgo no es un liderazgo de dar voces ni de arengas, sino es un liderazgo silencioso con el ejemplo. Siendo el jugador más veterano, más querido, pues ahí está su ejemplo diario, tanto para los jugadores que se incorporan nuevos, que es el mejor referente para lo que es el zaragocismo, lo conozcan, como sin duda pues es un ejemplo a seguir en los canteranos que quieran asentarse en el primer equipo y que en la próxima temporada tendrán que coger ese relevo en el vestuario. Y luego también pues el tema de su vuelta, que coincidió con la de Cani, y venía Zapater pues de unos problemas físicos importantes que incluso hicieron temer por su retirada. Es de admirar que consiguió superarlos, ha rendido a un nivel aceptable este tiempo, pero creo que en ese momento con 31 años, pues yo creo que aparte del Zaragoza ningún otro club le hubiera ofrecido un contrato, y luego con 33 años pues muy pocos equipos a un jugador, por muy referencial que sea, pues le ofrecen 5 años más. Yo creo que el club se ha portado muy bien con él en ese aspecto, también con el homenaje, y que Zapater pues ha correspondido con su profesionalidad y con su ejemplo, también partiendo de que ningún jugador está por encima del club. También cuando llegó Zapater con Cani pues fue pues una relación de beneficio mutuo, porque el club pues también se aprovechó de su imagen, de que eran canteranos, de generar una ilusión, y fue pues algo que benefició a las dos partes.
como me dijo un amigo, pues con Zapater se ha ido pues el último gran jugador que hemos tenido. Por encima de discusiones futbolísticas, su legado es incuestionable y yo creo que es un ejemplo de zaragocismo que se ve pues en el último partido con el Tenerife. Esa jugada desgraciada del gol de Mollejo, pues se va a dar un abrazo al portero del Tenerife, pues muestra lo que ha sido Zapater como jugador, como embajador de los valores zaragocistas y el respeto que le tiene todo el mundo del fútbol a Alberto. Y, y se vio pues en el homenaje, como digo, pues que fue bastante emotivo y ojalá pues pueda seguir ayudando al club pues de alguna manera, pues con la cantera, siendo embajador del club o de alguna manera. Y porque también en el caso de Zapater yo creo que ha sido tan querido porque ha sido el último nexo que nos quedaba con el Real Zaragoza que hemos conocido, que desgraciadamente hace años que ya no están, y Alberto ha sido ese nexo de unión con ese Zaragoza que esperamos que vuelva algún día y, y Zapater pues ha sido pues un valor emocional pues muy importante todo este tiempo en estos años tan complicados para el zaragozismo, pues ha sido pues un poco de enganche con lo que había antes. Y ya para acabar, pues desearle a Zapater una buena vida después de su estancia en el club y que se ha ido como tenía que irse, dejando un buen sabor de boca, haciendo una temporada bastante aceptable. Incluso ha sido titular durante una parte de la temporada y ahora pues a esperar la siguiente temporada con al menos ahora pues unas buenas dosis de ilusión. Vaya bueno.